Buenos días, muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en la certeza de que nosotros tenemos la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la tenemos nosotros en nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esas bendiciones, que son las bendiciones espirituales, que son las bendiciones eternas, son nuestras, porque somos seres espirituales. Vamos a orar en esta conciencia espiritual. Vamos a respirar. Respiramos de manera profunda. Retenemos y exhalamos. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Estas prácticas de la respiración consciente nos lleva a nosotros, sin duda alguna, también a tener la conciencia espiritual durante las 24 horas del día. Estamos respirando el aliento de vida que nos fue a nosotros dado desde el momento que confesamos que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este aliento de vida, que es el Espíritu Santo, nos habita. Y cuando nos llena, que en efecto el deseo de Dios es que estemos llenos de todo lo de Dios. Esto es lo que estamos haciendo nosotros durante este tiempo, concentrados. Concentrados, así como el Señor Jesucristo se concentró con los discípulos durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Es que podamos nosotros comprender y hacer de manera consciente el reino de los cielos, que es nuestro, entenderlo. No entender el reino de los cielos, porque el Señor Jesucristo explicó el reino, lo que era el reino de los cielos de muchas maneras. Y es botar todo lo nuestro, todo lo terrenal, todo lo carnal, para disfrutar absolutamente de todo lo de Dios, la espiritualidad de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la bendición del Dios Trino que está con nosotros, la bendición de Manuel. Cuando nosotros hacemos esto de manera consciente, hacemos de la respiración algo consciente, entonces nosotros podemos conectar todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que escuchamos, todo lo que anhelamos, todo lo que nos molesta, todo lo que nos trae tristeza, todo lo que nos trae alegría, todo lo que quiere venir a movernos, lo podemos conectar con el trono de Dios. Lo podemos conectar con el Dios Trino. Y por eso siempre podemos disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que la oración es una ciencia espiritual que nos llena, que nos da la vida y que alegra nuestro corazón en la buena noticia de Cristo. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre, porque en este tiempo ya estamos orando. Porque en todo tiempo, cuando nosotros estamos de manera consciente, nuestro pensamiento centrado en tu palabra, en tu presencia,
en tu gracia, en tu amor y en tu espíritu. Aún nuestros pensamientos son oración, Señor. Gracias, Padre, por el regalo de la salvación. Gracias, Padre, por trasladarnos en Cristo a esta condición espiritual, a vivir y disfrutar el misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos, pero que en Cristo tú tú lo has dado a conocer a toda la gente. Por eso a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por llamarnos como los testigos que al tener el poder de tu Santo Espíritu, la llenura de tu Santo Espíritu, la gracia dentro de ti, sabemos por qué nos salvaste y para qué nos salvaste. Sabemos por qué vivimos y tenemos el misterio de la felicidad. Tenemos a Cristo, que es el misterio de la vida. Rendimos este tiempo de oración, de culto, de alabanza, nuestra vida entera en tus manos. Atamos todo poder del infierno, atamos todo lo que está en nosotros que no es semejante a ti, atamos todo lo que quiere robarnos la paz, atamos todo lo que nos distrae y nos desconcentra de las verdades absolutas y eternas que están contenidas en tu palabra y que son nuestras a través de Cristo y del poder de tu Santo Espíritu que nos habita. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Tu palabra, Dios, yo anhelo, sinceramente, tu palabra, mi Señor, hable hoy a cada corazón. Todo lo que soy quiero dejar a tus pies, Señor. Tu palabra me cautivó bajo tu voluntad y al campo que me das. Yo iré, Señor, y tu palabra es mi espada, mi fortaleza. Solo tu palabra salvará el mundo. La luz de Cristo yo proclamaré. Solo tu palabra avivará este mundo. Tu palabra, Dios, yo anhelo, sinceramente, que tu palabra, mi Señor, hable hoy a cada corazón. Todo lo que soy quiero dejar
bajo tu voluntad y al campo que me das. Yo iré, Señor, y tu palabra es mi espada, mi fortaleza. Solo tu palabra salvará el mundo. La luz de Cristo yo proclamaré. Solo tu palabra avivará este mundo. Es mi espada, mi fortaleza. Solo tu palabra salvará el mundo. La luz de Cristo yo proclamaré. Solo tu palabra avivará este mundo. Hermanos, y nosotros que hemos estado concentrados desde el día 20 de mayo, ya hoy es 20 de junio, desde el día 20 de mayo concentrados en el mensaje del camino de salvación, concentrados en el mensaje que nos salva, concentrados en nosotros, que somos lo más importante. La persona más importante somos nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes es sumamente importante. Y muchas de los mensajes que les hemos compartido o que les he compartido a ustedes en este tiempo, algunos no hayan cabida en ustedes. No los comprenden, no los entienden, no los pueden, como decir, como cuando uno come algo que lo come y como que no lo digiere. Así es el mensaje en un principio, porque pareciera que o que el mensaje es repetitivo o que utilizamos palabras que no son comprensibles o realmente espiritualmente como el hombre quedó absolutamente muerto espiritualmente, solamente carne. Nosotros somos gobernados por la carne. El ser humano es gobernado por la carne, pero ¿qué es la carne? Así lo explican los religiosos. Que la carne, que la carne, que la carne, pero ¿qué es la carne? Es que el hombre fue creado como un ser espiritual con un alma y un cuerpo. Y cuando el Espíritu de Dios se separó del hombre por causa del pecado original, cuando el hombre le dio la espalda a Dios,
Y ahí es donde estamos nosotros. ¿Cuántas veces al día le damos la espalda a Dios y hacemos lo nuestro? ¿Cuántas veces al día hacemos nosotros esto? Muchas veces al día hacemos nosotros esto. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a buscar cuál es el vacío que tú tienes, qué es lo que a ti te gustaba, qué es lo que tú piensas que te hace feliz. ¿El dinero? ¿El esposo? ¿El marido? ¿Los hijos? ¿El trabajo? ¿El olvidarte completamente del pasado? ¿Qué es lo que tú crees que te hace feliz? Ahí es donde va a entrar Satanás, para separarte de Dios. Porque la felicidad se encuentra solamente en Cristo. Vimos entonces de manera concentrada el mensaje del camino de salvación. El mensaje total es el que nos habla, número uno, del problema fundamental del hombre. Número dos, de las consecuencias de la separación. El hombre, el problema fundamental del hombre es que quedó separado de Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa separación? Las consecuencias de esa separación es que la mujer se siente vacía si no tiene un hombre al lado. Y la mujer se siente que la vida de ella gira en torno al marido y a los hijos. Pero la mujer sufre por esto. ¿Cuál mujer? La mujer que no está aferrada solo a Cristo como lo único que ella necesita para ser feliz. Y estoy hablando de los dos, estoy hablando desde los dos puntos de vista. La mujer sin Cristo sufre por el marido y por los hijos. Y la mujer en Cristo ahora disfruta de que la simiente de la mujer, quien es Cristo, ya le aplastó la cabeza a Satanás, por lo tanto la mujer no sufre por el marido y por los hijos. Pero el hombre sufre por el dolor del hombre es todos los días, porque el hombre tiene que trabajar para proveer. El hombre siempre se siente el macho machote que tiene que proveer. Y se siente así, ¿por qué? Porque el hombre dejó la palabra de Dios para seguir la palabra y el ofrecimiento de la mujer. Pero el hombre, en el sistema del mundo, el hombre vive de esta manera. Por eso es que hablamos de cómo vive el mundo. El mundo que cayó en pecado, quedó separado de Dios, cayó en pecado, cayó en maldición, quedó muerto espiritualmente. Entonces es imposible que el mundo no esté sumergido en desastres y en dolor, porque están esclavos de Satanás. Viven esclavos de Satanás y los deseos de él quieren hacer. No, yo no lo quiero hacer, pero lo haces igual. Lo haces igual. Te disgustas, te molestas, esto te molesta, lo otro también te molesta y ahí te quedas. Y ahí estamos haciendo los deseos del Satanás y no nos damos cuenta. Por eso es que nos habla de que el hombre cayó en estos 6 problemas y vive como hijo del diablo, vive en idolatría, poniendo otras cosas o personas antes que Dios, vive en problemas mentales, siempre en angustia, en insomnio, en desesperación, en tristeza, en desolación, porque nadie puede llenar el vacío de ese hombre. Por eso el hombre hay enfermedades incurables, hay enfermedades psicosomáticas, se te desborda la condición mental y ya se manifiesta en el cuerpo. La persona muere, tiene un destino eterno, por eso es que la decisión de vida es aquí en la tierra. Es aquí en la tierra donde nosotros tomamos la decisión de vida. Pero habiendo tomado la decisión de vida en Cristo, entonces vivamos en Cristo. Vivamos en Cristo. Porque todo lo que nosotros hacemos, somos, explicamos, hablamos, se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos como bendición o como maldición. Porque Satanás siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Para eso apareció Cristo. Y nosotros hablamos de lo que son las verdaderas bendiciones.
que las bendiciones no es vivir en tremenda casa, que la bendición no es tener tremendo salario, que la bendición, no, eso son añadiduras, añadiduras, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Y el reino de Dios y su justicia es solamente Cristo. Y concluimos en que de manera segura, cuando concluimos el mensaje del camino de salvación, de manera segura, nosotros debemos creer, tener la seguridad de la salvación, la seguridad de que el Espíritu Santo nos habita y por eso tenemos seguridad de respuestas a la oración. Tenemos la seguridad del perdón de los pecados y es que Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, erramos, nos equivocamos, pecamos todos los días, sí. La palabra dice que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Sí, pecamos todos los días, pero tenemos esa seguridad de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos la seguridad de victoria. Ese es el mensaje del camino de salvación. ¿Se aprende en 40 días, en 30 días, en 20 días? No, hermanos, porque este no es un mensaje para aprenderlo solamente. Es importante aprenderlo, pero lo más importante es tener continuidad en él, tener continuidad en este mensaje. Porque en la medida que tenemos continuidad todos los días, por eso nosotros, Iglesia Emanuel Latinoamérica, todos los días estamos en oración. Todos los días comenzamos el día en oración. La iglesia, todos los días en plataforma Zoom, tenemos la oración. En este tiempo estamos haciendo los 40 días concentrados. ¿Qué va a pasar cuando termine los 40 días el 28 de junio? Seguimos en oración todos los días. Solo que el Señor ha levantado en la iglesia, al tener este mensaje de manera constante, 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 el Señor me ha permitido la gracia de encontrar y de traer a mi vida a, a ustedes, hermanos, a hermanos que están en esta plataforma, que tienen 5, 6, 7, 4, 3, 2 años escuchando el mensaje del Evangelio, escuchando el mensaje del Evangelio, han ido viviendo el mensaje del Evangelio y al vivir el mensaje del Evangelio, el Señor los ha levantado como testigos. Por eso nosotros en la iglesia, quienes comparten todos los días la oración, son los hermanos que son yo los testigos. Hay hermanos aquí en la plataforma que son los que comparten el mensaje. Un hermano William, Yuseri, la hermana Mercedes, la hermana Janet, que están en Perú, la hermana Silvia, el hermano Alberto, Karen. Hay otros hermanos, hay hermanos aquí en la iglesia que tienen años transitando el mensaje, porque este es un mensaje, el evangelio se tiene que transitar para toda la vida. Porque si no, nosotros escuchamos el mensaje, hoy estamos muy alegres y ya mañana no escuchamos el mensaje. Y seguimos en la religión, en el sistema del mundo, aferrados al trabajo, afanados en el trabajo. Pero este es un mensaje que es de todos los días, porque todos los días el hombre tiene hambre 3 veces al día. Y Satanás es un ser espiritual que todos los días está obrando, todos los días, todos los días. Y Dios ha levantado ya discípulos en esta iglesia. Por eso nosotros tenemos la evidencia de discípulos que están aferrados solo a Cristo, solo al reino de Dios, viven solo en el poder del Espíritu Santo y Cristo es quien ocupa el primer lugar en sus vidas. Ya no es la familia. Ay, que la familia no es importante, sí, pero no tiene el primer lugar en la vida. Ya no es el trabajo. Ay, si no trabajo, no como.
Trabajo una añadidura, hermano. Usted va a comer siempre. Y si no come en lo físico, va a comer de la palabra y se va a sostener siempre. Dios siempre lo va a sostener. Y una vez que terminamos entonces el mensaje, una vez que nosotros terminamos este mensaje de camino de salvación, que les digo que es lo que levanta al discípulo, al verdadero discípulo, para que viva feliz en esta tierra, no importa las circunstancias. Y hay personas que todavía aquí se expresan, dice, a pesar de, no, no es a pesar de, es, aunque eso exista, el poder del Dios Trino en mí vence todas las tinieblas y me da la fuerza espiritual a mí para vivir, porque el Señor me ha revelado a mí porque el ser humano no es feliz. Pregúntese usted, hágase usted esta pregunta hoy. ¿Usted sabe por qué el ser humano no es feliz? ¿Usted sabe por qué el ser humano no puede encontrarse con Dios? Ya ahora lo saben. Ya lo saben porque esto, este es el mensaje que hemos estado compartiendo en estos 3 últimos días, que es un enfoque diferente del camino de salvación, un enfoque diferente, pero sigue siendo el mensaje básico del Evangelio. Y ayer hablamos, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? Estas 3 preguntas, ya ustedes tienen respuesta para estas 3 preguntas. Y la pregunta para hoy es, ¿por qué solamente Jesús es el único camino para nosotros? Nos habla a nosotros que estamos aquí en este momento. ¿Por qué solamente Jesús es el único camino para nosotros? Y la respuesta está en la palabra, en la primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8. Cada día, a cada una de estas preguntas, ¿por qué el ser humano no es feliz? ¿Por qué el ser humano no puede encontrarse con Dios? ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Cada una de estas preguntas tiene la respuesta en la palabra. Por eso es que aunque leamos la Biblia 100 veces en la vida, no, las personas no pueden comprender el mensaje del Evangelio porque no está ordenado, no tiene el orden. Entonces, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es el diablo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Allí está la respuesta. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y nosotros estábamos en esta condición de muerte, de pecado, de maldición, con el trasfondo del infierno. Y vamos al punto número 1. La mayoría de las personas no saben diferenciar entre la salvación y la vida. No saben diferenciar entre la salvación y la vida. Las personas piensan que todas las religiones son iguales. ¿Y las religiones de qué nos hablan? De que el objetivo es que hagamos buenas obras. Y por eso es que piensan que el camino para recibir la salvación es hacer méritos y buenas obras. Por eso es que el cristianismo, el evangelio, el ser evangélico, no es tener una religión, es la vida en sí misma. Porque las religiones fueron creadas por las personas, han sido creadas por las personas, pero el evangelio es Dios quien lo da. El evangelio es Dios mismo que se vistió en el cuerpo de un hombre para venir a la tierra a darnos salvación en nosotros, perdón, a buscarnos a nosotros. Por eso es que la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el misterio de la vida,
Mateo 16:16, es Dios quien lo da. ¿Y cuál es la diferencia? Que la religión trata de que el ser humano es quien busca a Dios. Esa es la diferencia. El evangelio es Dios que vino a buscarnos a nosotros. La religión se basa en las obras humanas, el evangelio está basado en la salvación de Dios. Eso es el evangelio. Y hay personas que se les he compartido el mensaje a veces por 5 o 6 meses. Y le pregunto, ¿qué diferencia ves tú entre este mensaje y el mensaje que tú recurrentemente estás escuchando en la religión evangélica? No se lo digo en la religión evangélica, le digo que tú estás escuchando. No, yo no veo nada. Todo está chévere. Ay, me gusta tanto las alabanzas. Me gusta tanto y yo lloro tanto en las alabanzas. ¿Y qué hacemos nosotros? Seguimos con esa persona que no ha entendido, porque llegará un horario en que entienda. Pero necesitamos la continuidad. Entonces, el punto 2 de esta carta del Evangelio, este cuarto encuentro de que por qué solamente Jesús es el único camino para nosotros, nos dice que este punto 2 nos dice, esto es porque no conocen el estado de destrucción. La persona no conoce el estado de destrucción. El estar en una iglesia no garantiza que una persona tenga salvación. El haber nacido en una familia cristiana y estar en la iglesia desde bebecito no garantiza que una persona tenga salvación. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado original significa que la persona se mantiene en ese estado de no haber recibido salvación. Y esto significa que están sometidos bajo el dominio de Satanás. ¿Cuál dominio de Satanás? Lo dice la palabra en Génesis 3, por eso ustedes me escuchan a mí siempre decir que todos los días nos levantamos en Génesis 3. Todos los días nos levantamos en Génesis 3, haciendo la voluntad de nosotros, haciendo la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos. Somos hijos de ira, lo mismo que los demás, siguiendo la corriente del mundo, la corriente del príncipe de este mundo, que gobierna la potestad del aire, porque Satanás es un ser espiritual que también trasciende el tiempo y el espacio. Por eso es que el estado de destrucción en que vive el hombre es algo terrible, porque el espíritu del hombre que fue creado con el aliento de vida de Dios, ahora es el estado donde ese espíritu recibe el espíritu de Satanás. Es el espíritu de Satanás el que gobierna a las personas. Y por eso de manera natural sufren. Buscan la idolatría, los amuletos, los exorcismos, la adivinación, la lectura de la mano, a ver qué es lo que dice el horóscopo hoy, las religiones demoníacas. Satanás se viste como ángel de luz, pero él no es ni ángel ni tampoco es la luz. Y por eso de manera real las personas fracasan, así se van de este mundo. ¿Cómo se van separadas de Dios, muertas espiritualmente? Y su destino es el infierno, pero no llega hasta allí, sino que la familia en sí tiene la maldición hasta la tercera y cuarta generación, porque abandonaron a Dios, aborrecen a Dios. Y por eso hablábamos de estos 6 estados del no creyente, que sufren por enfermedades mentales y muchas enfermedades por posesiones demoníacas. Enfermedades que ni nombre tienen esas enfermedades. Y su destino irremediable es el infierno. Ese es el destino de las personas. Y la palabra es la única que nos da la respuesta.
Punto 3 de este cuarto encuentro. Solamente hay uno que puede dar salvación. Uno. Y tiene que ser alguien que pueda vencer la autoridad de Satanás. Por eso Cristo, el Verbo, vino en forma de hombre, sin pecado original. No era descendiente de Adán. No vino con la simiente de Satanás. Nació de una mujer virgen. Nació de una mujer virgen. Y por el precio del pecado que tenía la humanidad, tuvo que morir. ¿Quién? El que no tenía pecado. Y como evidencia de que Él es Dios, ciertamente resucitó. Vamos a la palabra en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios la escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto, perdón. Capítulo 15, versículos del 3 al 5, dice así la palabra. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, como evidencia de que es Cristo. Él resucitó. Él resucitó. Solamente hay uno que puede dar salvación. Es Jesucristo. Solamente Jesucristo, quien es Dios, puede quebrar el poder de Satanás. Pudo hacerlo y lo hizo en la cruz del Calvario, lo hizo con la resurrección. Por eso solamente Cristo es quien puede dar salvación al ser humano. Y la realidad presente también lo está evidenciando. Nosotros evidenciamos en la realidad presente. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una revelación que no lo encontramos, nosotros lo buscamos y me voy a proponer buscar el tesoro. Y lo encontré. El tesoro me encontró a mí, la vida me buscó a mí, me encontró a mí. Es Cristo, la roca, el fundamento de mi salvación y mi confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La roca en la cual yo me afirmo. Tú me has hecho la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Pero nos ha dado una llave, un misterio, una ciencia espiritual que es la oración. Y por eso estamos concentrados en la palabra para que aprendamos a orar con la palabra, el misterio de la vida. Y mañana vamos entonces a ver qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Ya nosotros sabemos lo que es la salvación. Yo se los dejo como reflexión. ¿Qué es la salvación para ustedes? ¿Qué es la salvación para ti, hermano? ¿Qué es la salvación para ti, hermano? ¿Qué es la salvación? Y la respuesta está en la palabra en Efesios 2, del 1 al 7. Vamos a concentrarnos en la oración que contiene el mensaje del camino de salvación para el día de hoy, para salir de lo que el mundo dice y entrar completamente en el mensaje del Evangelio, en la buena noticia del Evangelio. Amén.
Oramos, mis hermanos, con acción de gracias, atesorando cada palabra y recordándoles la sugerencia. Tienen en la plataforma, en el grupo de WhatsApp, la oración. Escríbanla, escriban los versículos que están contenidos en ella. Disfruten la vida espiritual que Dios les ha dado. La espiritualidad es el regalo absoluto de la vida. Y nada ni nadie nos puede dar ese regalo, sino el Dios Trino. Disfrutemos del Dios Trino y seamos felices. Amén. Un abrazo y bendiciones. Feliz día en Cristo. Amén.